Listo, entonces, función cuadrática. Función cuadrática. Entonces, tiene su nombre de función cuadrática por la característica principal que le representa. Esa característica es que, digamos que en contraparte con la función lineal, que decíamos que no nos vamos a encontrar ningún exponente, si ustedes se han dado cuenta en las funciones lineales, no hay ningún exponente, ¿cierto? El máximo exponente que tenemos es todo a la 1. Acá en la función cuadrática, como bien lo dice su nombre, vamos a encontrarnos con exponentes cuadrados, o sea, exponentes a la 2. Cada vez que hagamos una función que tiene un exponente al cuadrado, o sea, que esté a la 2, pues estamos hablando de una función cuadrática básicamente. ¿Cuál es la función, cuál es la forma de estas funciones cuadráticas? Entonces vamos a hablar de f de x o y, ya saben que f de x o y va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c. Esta es la forma que tiene una función lineal. ¿Listo? En donde nos vamos a encontrar siempre con un término que tenga acá el x al cuadrado. Siempre nos vamos a encontrar con un término que tenga x al cuadrado. Entonces, siempre. Esto es fundamental. Puede, de hecho, que la función cuadrática no tenga ninguno de estos dos términos. No importa. Si no tuviera ninguno de esos, los tomaríamos como cero. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, ya van a darse cuenta por qué, pero entonces, si no existiesen estos términos, si no existiera el b de x, no existiera la c, que básicamente el b de x es un término que acompaña a la x y que esta x pues no tiene ningún exponente, y el c es un numerito que está solo, ¿sí? Puede que la función cuadrática no tenga esos dos términos, puede. En ese caso, pues los tomaríamos como cero, o sea, sus datos serían cero. Pero siempre, siempre, siempre va a tener una expresión al cuadrado. Si no tiene una expresión al cuadrado, pues ya no es una función cuadrática. Pero una función cuadrática siempre va a tener una expresión al cuadrado. Entonces está la expresión al cuadrado, también vamos a tener una expresión que está con la x solita, que esa x no tiene como tal un exponente, y nos vamos a encontrar con un numerito solo. Si la función no tiene lo que les digo, estas dos últimas partes, pues sus datos se toman como cero. ¿Listo? ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Con que este A, esa B y esa C van a ser números específicos. Y esos son los números que vamos a utilizar en las ecuaciones que necesitemos en nuestra función cuadrática. ¿Listo? Así como en la función lineal decíamos que estaba la M, que es la pendiente, y la B, que era el punto de corte en Y. Acá tenemos A, B y C. Esos A, B y C son coeficientes numéricos. ¿Listo? Lo que les digo. Puede que estos no existan y los tomaríamos como cero. Entonces, ¿qué es esa parte súper importante de la función cuadrática? Poder encontrar su gráfica como de todas las funciones. Básicamente ese es el punto. ¿Cómo se caracteriza la gráfica de la función cuadrática? Se caracteriza por medio de una parábola. ¿Listo? Parábola. No parábola literaria, o sea, no parábola tipo la de la Biblia, sino una figura geométrica parabólica. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan cuando veíamos los fenómenos parabólicos el año pasado en física? El movimiento parabólico, ¿cuál es esa representación gráfica? Pues básicamente es una curva, ¿cierto? Entonces, esa curva, ¿cómo sabemos si abre hacia arriba o hacia abajo? Préstenle mucha atención. Si esta expresión que tiene x al cuadrado está positiva, la parábola, entonces, si está positivo el x al cuadrado, la expresión como tal completa, la parábola va a abrir hacia arriba, va a ser algo así. ¿Listo? Su gráfica. Si al contrario esta, ahí ahora la embarré, tacho. Entonces acá, más x al cuadrado, entonces hacia arriba. Bien. Si al contrario, en la expresión que está con x al cuadrado, la expresión que está al cuadrado, está en negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Listo? Así ya nos sirve como para identificar la gráfica de entrada. O sea, si es positiva, pues la gráfica siempre va a abrir hacia arriba. Si la expresión que tenga x al cuadrado es negativa, la gráfica siempre va a abrir hacia abajo.
¿Listo? Eso lo vamos a dejar ahí como hay que tenerlo súper en cuenta siempre como para identificar nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a descubrir cómo hallar este punto. Este o este en su caso. Ese punto de quiebre, si ven que es como la mitad, el eje de la parábola, obviamente ustedes ya saben que vamos a utilizar el poder de nuestra imaginación para pensar que esta es la mitad y que eso es una parábola, ¿no? Que eso es una curva. ¿Listo? Ese eje, ese punto, es como cuando hablábamos en la función lineal del punto de corte en Y. Ese va a ser nuestro punto del cual vamos a arrancar. ¿Listo? Se le llama vértice. Este va a ser nuestro vértice. Es básicamente ese eje de simetría que va a tener nuestra parábola. O sea, a partir de ese eje, pues ya sabemos que ambos lados deben ser iguales, son simétricos. ¿Listo? Entonces, este punto es el que vamos a aprender a hallar el día de hoy. Es súper sencillo. Tiene una ecuación en especial. La ecuación dice menos b, o sea, para poder hallar nuestros dos puntos, porque ustedes ya saben que este punto, pues son dos coordenadas, ¿no? X, y en la gráfica. O sea, igual debemos encontrar dos puntos. Es para hallar el vértice como tal. Ajá, vamos a hallar el vértice. Entonces, ese vértice de la función va a estar dado, ese punto debe tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, la coordenada en X está dada por menos b sobre 2a. ¿Listo? Esa es la coordenada en X. Y la coordenada en Y va a ser f, o sea, la función de ese resultado, o sea, menos b sobre 2a. Entonces ustedes en ese momento dirán como, ¿qué demonios? ¿Qué es eso? No entiendo. Y tranquis, porque no es tan terrible como parece, es súper sencillo. Primero entonces vamos a plantear un ejemplo. ¿Listo? Entonces nuestro ejemplo va a ser y igual, ya saben, y o f de x, no importa, y igual 3x al cuadrado más 6x menos 1. Mi función es cuadrática porque ya vemos que tiene una expresión al cuadrado, entonces ya sabemos que es una parábola. ¿Abre hacia arriba o hacia abajo en este caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Abre hacia arriba o abre hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Exactamente. Profe, Entonces, dime, vale. ¿puedes volver a repetir, o sea, desde la parte de arriba? Porque no entendí eso. Listo. Esto no te preocupes, todavía no lo tienes que entender. Lo puse acá para que sepamos que esa va a ser nuestra forma de hallar el vértice. Se los voy a explicar por medio del ejemplo. ¿Listo? Para que sea más claro, porque si les explico sin el ejemplo, yo creo que van a quedar antes más frikis. ¿Listo? Vale, perfecto. Listo. Entonces, abre hacia arriba porque nuestra expresión al cuadrado está positiva, entonces abre hacia arriba. Perfecto. Hasta eso es lo único que tenemos que tener en cuenta hasta el momento. Vamos a establecer cuáles son mis A, mi B y mi C. ¿Listo? Vean que esas son las partecitas los coeficientes numéricos que me van a interesar en nuestra función lineal, en nuestra función cuadrática, perdón. ¿Cuál va a ser la A? Va a ser el número que acompañe la X al cuadrado. ¿Saben en este caso cuál sería A? 3x al cuadrado. 3. Solo es el numerito. ¿Listo? Van a ser los coeficientes numéricos. ¿Cuál sería B? 6. 6. ¿Y cuál sería C? 1. Menos 1. Menos 1, exactamente, menos 1. Recuerden que todo siempre hay que tener, siempre, cuando me preguntan, profe, y acá toca tener en cuenta la ley de signos, desde que ustedes vieron la ley de signos por allá en séptimo, de ahí en adelante, siempre hay que tener en cuenta la ley de signos, siempre. Profe, en sí, eso es un trinomio cuadrado perfecto, sí. Sí, exacto. O sea, esto ya vamos a ver cómo a partir de la factorización podemos hallar la función cuadrática y sus partes. Eso lo vamos a ver un poco, no más, o sea, despuesito de que les muestre cómo se hace generalmente, les voy a enseñar a utilizar la factorización para graficar más fácilmente. Ya les voy a explicar cómo es que la factorización luego nos facilita la vida un montón, nos quita todos estos procesos que estamos haciendo, los podemos evitar por medio de la factorización. Pero entonces, paso a paso. ¿Listo? Y sí es la forma de todos los trinomios. Listo, entonces acá entonces, bueno, ya tenemos estas partes. Acá es donde voy a que si no existieran estas expresiones, si por ejemplo fuera solo y igual a 3x al cuadrado, todas esas b y c serían 0.
¿Listo? O sea, si no tuviéramos esas expresiones, para nosotros el coeficiente numérico sería 0. Ahí lo tomaríamos como 0. ¿Listo? En este caso, pues lo tenemos todo, pero si llegase a aparecer una función sin esas partes, o digamos que no me aparece esta parte, entonces ahí C sería 0. O que no me aparece esta parte, entonces ahí B sería 0. ¿Listo? Eso sí, la primera, esta es la que tiene el cuadrado, siempre va a estar porque eso es lo que la hace ser función cuadrática. Pero las otras sí son prescindibles, o sea, las otras podrían estar o no estar. Si no están, ya saben, se toman los coeficientes como 0. Ahora, entonces vamos a hallar ese vértice, ¿no? La componente en X de ese vértice, recuerden, esto va a ser X y esto va a ser Y, que son mis coordenadas del punto vértice. Entonces, la coordenada en X me dice que va a ser menos B sobre 2A. Entonces, acá lo que va a ser menos B, o sea, menos 6 sobre 2 por A. ¿Cuánto es A? Es 3. Listo. Entonces, esto va a ser menos 6 sobre 2 por 3 es 6. ¿Y cuánto es menos 6 sobre 6? ¿Cuánto nos da esto, chinos? Menos 1. Menos 1, exactamente. Menos 1. Listo, ya tenemos nuestra coordenada en X. La voy acá a meter en una nubecita. Uy. Ahora, la coordenada en Y dice que va a ser la función evaluada con este resultado que encontramos acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Me voy a la función, en este caso era esta, ¿cierto? Y igual, y en todo lo que tenga X voy a poner este valor que me apareció acá. Entonces va a ser 3 por X al cuadrado, entonces va a ser menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1, menos 1. ¿Sí o no? Lo que tenía X lo reemplazamos por el valor que nos dio acá. Por eso acá nos dice que la coordenada de Y es la función, por eso dice f de el resultado que nos da de esto. Resolviendo esto me da, entonces ya saben, primero resolvemos lo que tenga potencia, lo que siempre hay que tener en cuenta los órdenes, ¿no? Primero entre más difíciles a más fáciles. Potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones y al final sumas y restas. Entonces primero resolvamos esta potencia. Esto va a ser 3 por, ¿cuánto nos da menos 1 al cuadrado? 1. 1, ya saben que todos los números negativos elevados al cuadrado quedan positivos. Más, bueno, 6 por menos 1, lo voy a hacer paso por paso. Ahora acá, vamos a resolver las multiplicaciones. 3 por 1 es 3, más 6 por menos 1, menos 6 y menos 1. ¿Listo? Acá, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre primero? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer acá? Lo de la ley de signos. Ajá, recuerden siempre. Yo lo que hago personalmente es como ver qué me genera incomodidad. Incomodidad me generan estos dos signos juntos, entonces vamos a operarlos de una. Entonces va a ser 3, más por menos es menos, entonces menos 6, menos 1. Si se dan cuenta, acá ya lo único que me queda es realizar esta operación. ¿Cuánto me da eso? 3 menos 6 menos 1. Entonces va 3 menos 6 menos 1. ¿Cuánto les da? Menos 4. Listo, menos 4, exactamente. Y listo, eso es todo. Acá ya tengo mi coordenada en Y. O sea que yo ya puedo decir que los puntos coordenados de mi vértice van a ser menos 1, menos 4. Entonces, donde esto es X y esto es Y. Ese va a ser mi punto vértice de la parábola. Ahí voy a arrancar. Ya ahorita lo vamos a graficar. Tomen los apuntes hasta acá. No sé si alguien tenga alguna pregunta de lo que hicimos. En cualquier parte que de pronto se hayan confundido. Vale, te respondí la pregunta ahora sí de lo del vértice. ¿Ya te quedó un poquito más claro ya con el ejemplo? Sí, profe, ya me quedó mejor. Listo, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunten, chinos, pregunten. No vaya a ser que lleguen al colegio y luego, ay, es que mentiras, yo no había entendido nada. Listo, haciendo un recontexto así rápido, recordemos una función cuadrática es aquella que tiene una expresión al cuadrado
que si esa expresión está positiva, la parábola, o bueno, la función abre hacia arriba, que si está negativa, abre hacia abajo. Para hallar el vértice, que es donde vamos a partir para graficar la función, pues la ecuación que debemos seguir es primero menos b sobre 2a para hallar el punto en x, y para hallar el punto en y va a ser la función evaluada con lo que nos haya dado en este punto en x. Ahora, ¿de dónde salen a, b, c y a, b, c? Van a ser de la misma función. Entonces, a va a ser el numerito o el coeficiente numérico que acompaña el término al cuadrado, b va a ser el coeficiente numérico que acompañe la x solita, y c va a ser el numerito que esté solito. Ahora, puede que este o este término no estén en la función. En ese caso, los valores que vamos a tomar con b y c van a ser 0, dependiendo cuál sea el que falte. El término al cuadrado, o sea, a, ese siempre estará, nunca será 0, pues porque eso es lo que lo hace ser función cuadrática. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿alguien falta por tomar apuntes? Diga, yo. Yo. Listo, háganle a ver. Listo. Listo. Entonces vamos a ver esto, cómo vamos a ubicar este puntico por el momento. Entonces tenemos que esto nos dio nuestro vértice, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a hacer por el momento, porque hasta el momento hemos visto solo cómo ubicar el vértice, pues es lo mismo. Si tenemos un plano cartesiano, pues ese vértice va a ser, este van a ser nuestras coordenadas en X, esta va a ser nuestra coordenada en Y. Entonces, básicamente nos vamos a X menos 1. Entonces, esto es 1, esto es 2, esto es 3. Entonces, menos 1 va a ser acá. Menos 1, menos 4. Ay, entonces acá toca estirar esta un poquito más. La hice muy hacia arriba y era más bien hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3. A este sería menos 4. Esto quiere decir que mi punto vértice va a ser justo acá. ¿Sí? Va a ser justo ahí. Ahora, ahí, pues, quiere decir que iba a empezar. Eso quiere decir que la función debe, y como abre hacia arriba, debe ser algo así. Igual lo que no les voy a hacer ese boceto porque, pues, eso sería hasta que tengamos los puntos. Debemos luego conseguir los puntos de corte en X para saber realmente cómo abriría. Se las voy a mostrar por GeoGebra. ¿Listo? Ese es cómo ubicar nuestro punto vértice. Básicamente es la ubicación de un punto coordenado. Ustedes ya saben cómo ubicar puntos en coordenadas cartesianas, entonces no es que tenga mucha ciencia. ¿Listo? Ese es nuestro punto de vértice. Les voy a mostrar por acá. Cómo luciría esa gráfica completa. Lo que les digo, todavía hasta ahorita aprendimos a realizar manualmente que el punto de corte, el punto vértice, pero igual les voy a mostrar cómo luciría, como para que vean que realmente no les estoy hablando popis.
¿Listo? Entonces, bueno, les presento de nuevo nuestra mejor amiga graficadora GeoGebra virtual. Lo máximo, lo último en guarachas para graficar porque es súper sencilla. A mí me encanta, la verdad, me parece fácil, chévere. Bota gráficas bonitas y uno les puede cambiar el color y todo. Entonces, listo. Si alguna vez les van a mostrar un graficador, digan siempre yo solo grafico en GeoGebra, eso es lo más fácil. No hay ninguno más fácil que esto, mentiras. Vamos a graficar la función, entonces, para que vean que nuestro punto de, a ver si nuestro vértice va bien, porque qué tal nuestro vértice realmente no haya quedado bien y yo les esté hablando carreta. Entonces, vamos a ver. La gráfica dice 3x al cuadrado más, chachas, 6x menos 1. Menos 1. Entonces vean cómo queda nuestra gráfica. Si se dan cuenta, vean dónde está el punto vértice. Vean que acá lo pone, ¿no? Acá nos ponen el vértice y vean las coordenadas que tendría. Yo le voy a dar clic a ese vértice y es menos 1, menos 4. Es exactamente el mismo vértice que nosotros hallamos manualmente. Y si se dan cuenta, bueno, todavía no hemos llegado a eso, pero cuando hagamos el procedimiento que vamos a aprender la próxima clase, pues vamos a hallar estos dos puntos. Este punto de X y este punto de X. Que esos van a ser los que me van a definir realmente qué tanto voy a abrir mi parábola. ¿Sí? Estos son los puntos importantes para saber qué tanto yo abro mi parábola. Este es otro, pues que es un punto de corte en Y. Listo, ese también lo vamos a revisar. Estos puntos nos ayudan a saber bien en dónde graficar. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, más o menos así luce, abre hacia arriba porque es negativa. ¿Sí? Esto sería, bueno, si acá fuera negativo, digamos acá la expresión de 3x al cuadrado fuera negativa, vean que abriría hacia abajo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cuando solamente importa la expresión que está al cuadrado. Cuando la expresión que está al cuadrado está negativo es cuando abre hacia abajo. Pero pues bueno, nosotros la teníamos positiva, entonces vamos a dejarla positiva. Acá está. Una función se puede extender, bueno, eso tampoco lo hemos revisado, ya lo vamos a revisar más adelante, lo del dominio de una función. Listo, entonces vean, hasta el momento pues esa función tiene un dominio de todos los reales, ya luego lo que les digo, vamos a ver qué es el dominio de una función. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Sí, profe, o sea, hoy solo vimos lo de la vértice, ¿no? Pero después Ajá. vamos a ver los otros puntos de corte en Y y todo. Exactamente, exactamente. Hoy solo vimos el punto de vértice porque si se dieron cuenta igual son bastantes cositas y yo no quiero, o sea, mi punto no es como que avancemos así a la loca, pues, sin entender, sí, así pasando todo por encima, sino poco a poco vamos a ir construyendo. Igual lo que les muestro esto para que sepan que igualmente, pues digamos que para graficar, ustedes desde ya, sabiéndolo del punto de vértice, ya pueden saber que, por ejemplo, si les apareciera en una prueba de estado, una gráfica, una función de este tipo, ustedes haciendo el cálculo sencillo que hicimos ahorita, podrían saber cuál es el vértice y ya con eso saber cuál sería su gráfica, sin necesidad de saber los puntos de corte. Generalmente ya con solo saber el vértice podrían identificar la gráfica. Recuerden que ese también es el objetivo que tenemos este año, ¿no? Como que tratar de enfocar, a pesar de que todos estos conocimientos hacen parte del cálculo que estamos trabajando, del precálculo diferencial, es importante igualmente que, pues, que tengamos en cuenta que esto nos puede servir. Todos estos conocimientos hacen parte de un repaso tipo ICFES, ¿listo? Para que ustedes desde ya vean cómo a partir de solo ver la función, de pronto hacer unos cuantos cálculos, porque este no es tan intuitivo como la función lineal, pues igual ustedes pueden reconocer una gráfica sin necesidad de tabular ni hacer gran procedimiento. Pasa mucho que uno al ICFES llega y como que, bueno, aparecen estos ejercicios de funciones y sus gráficas y uno pierde mucho tiempo tabulando. No sé si ustedes hayan graficado por medio de tabulación, esa es como la vieja confiable. Ya les explicaré igualmente para quienes no sepan cómo graficar con tabulación, les explicaré cómo hacerlo. Es súper sencillo, pero es cansón, es largo. Entonces funciona, pero les quita mucho tiempo. Entonces es importante que ustedes aprendan a verlo de manera más sencilla, más rápida. ¿Listo?
A ver, voy a detener la grabación.